Hermanos, la vida está llena de arroyos que tarde o temprano se secan. Puede ser un empleo estable que de pronto se pierde. Puede ser la salud que está fuerte y de momento se debilita. O una relación, sea matrimonial, entre padre e hijos, etcétera, se quiebra. Un proyecto y fracasa. Y cuando eso ocurre, amado hermano, muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Se ha olvidado Dios de mí? ¿Se ha alejado de mí? Esto me recuerda esta anécdota o esta historia de un viajero que cruzaba por un desierto. Y ya ustedes se pueden imaginar, exhausto, sin agua, de repente se encuentra con una bomba de agua oxidada junto a una cabaña abandonada. Y va corriendo allí y de pronto ve un letrero que dice, debajo de la arena hay una botella de agua. No la bebas, úsala para cebar la bomba de agua. Y una vez que la utilices, por favor, vuelva a llenar la botella de agua para el siguiente sediente. Y después decía abajo, confía, la bomba funciona, pero solo si vacías primero la botella completa. Así que ya ustedes se imaginan que aquella persona, que el hombre tuvo que decidir si beber el poco de agua en aquella botella o confiar y descubrir un manantial de agua. ¿Qué hubiera hecho usted, no? Bueno, quiero decirte que así también Dios nos enseña, allí en Primera de Reyes, capítulo 17, que cuando el arroyo se seca, querido hermano y amigo, no es señal de abandono, sino una oportunidad para confiar en la fidelidad de Dios y en la provisión del Dios que nunca falla. Aún los siervos más fieles de Dios como Elías se enfrentan a momentos en que los arroyos se secan. Créanme, no podemos escapar de esos arroyos. Pero esos momentos no son señales de abandono, querido amigo y hermano, sino escenarios para la formación de nuestro carácter. Dios no ha perdido el control. Nuestro Dios es soberano. Al contrario, Él está obrando con precisión para moldear en sus hijos el carácter de Jesucristo. Quiere verlo en nosotros. Hoy nos guía una pregunta, hermano, urgente. La pregunta es, ¿dónde están los Elías de hoy cuando los arroyos se secan? Y veremos, mis queridos hermanos, que estos no huyen. Estos permanecen seguros en Dios y obedientes a la palabra de Dios, a su llamado, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, cuando hay decepciones. Entonces, ¿qué hacen los Elías de Dios en medio de las sequías? Bueno, en primer lugar quiero decirte, querido hermano, que permanecen seguros en Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí vemos que Elías estaba confiando plenamente en Dios y en la seguridad de Dios ante esta condición y ante este rey malvado y perverso. Porque así es,
nos podemos sentir seguros en la protección de nuestro Dios. Miren, cuando contemplamos la vida de Elías, en medio de una nación tan sumida a la idolatría, aquí vemos a un hombre que no confía en sus propias fuerzas, que no podía confiar en sus propias fuerzas. Solamente en la protección de Dios descansaba su fe. Por eso él decía, en cuya presencia estoy, es decir, estoy con Dios y Él está conmigo. Él sufría, sin duda alguna, él sufría al ver a Israel que no hacía más que levantar en los templos estos altares a los dioses falsos. Entre ellos el más importante, el más conocido era el dios Baal. Dioses creados por los hombres. Las manos de los hombres tienen oídos pero no oyen. Los adoradores de Baal creían que su Dios tenía el poder para poder traer las tormentas necesarias para la lluvia. Y para refutar esta creencia, Elías afirma que solamente hay un Dios verdadero, un Dios que sí tiene el poder para determinar si llovía o no llovía, y que él estaba dispuesto a desafiar a todos esos profetas falsos, profetas del dios Baal. Y claro, mientras los profetas del dios Baal pues procuraban por todos los medios que su Dios trajera la lluvia, Elías se levantaba en medio de todos ellos, en medio de esa oscuridad y esas tinieblas, con valentía. Y él declaraba que solamente había un Dios verdadero en el que él confiaba. No había otro Dios. Y que en su nombre se iba a decir si llovía o no llovía. Bueno, si ustedes lo piensan bien desde una perspectiva humana, me parece una locura. Esto que él está haciendo era como un suicidio público ante un rey tan malvado, tan corrupto y tan metido en la idolatría. Pero sepa usted que lo que el mundo llama locura, lo que el mundo cree que no tiene lógica, la fe lo reconoce como seguridad en el Dios vivo. Hermanos, Dios nos llama a nosotros a esa misma confianza. Es decir, a vivir sin temor, a vivir sabiendo que Él es nuestro escudo. ¿Cuántos dicen amén? Miren cómo dice la palabra del Señor en el Salmo 3. Allí se proclama con poder diciendo que aunque muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, porque quizás no ven en tu vida las cosas extraordinarias que manifiesten el poder de Dios. Pero dice aquí, mas tú, decimos, Señor Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él que respondió desde su monte santo. Clamamos y él responde, ¿verdad? Es decir, aunque miles se levanten contra nosotros, queridos hermanos, el Señor es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Alrededor nuestro, Él es nuestra gloria y nuestra esperanza. Y cuando estamos caídos, Él nos levanta. A Él sea la gloria. Y miren el versículo 8 como dice, ¿lo leen conmigo? La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Queridos hermanos, la salvación es no del hombre, sino de Dios exclusivamente. Somos salvos por su gracia, y esa misma gracia es la que nos bendice y nos protege. Y es una seguridad que nos sostiene en todo tiempo. La pregunta para mí, para ti, de mi parte es, ¿vives hoy con la certeza de que Dios es tu protector? ¿Estás seguro, plenamente seguro? Tus decisiones reflejan esa confianza plena en el Dios Todopoderoso.
Bueno, Elías nos recuerda que la verdadera valentía, mis queridos hermanos, nace de una fe firme en ese Dios que cuida de los suyos, que no nos abandona, que no nos falla. Pero también seguros en la providencia de Dios. Allí en Primera de Reyes vemos también el capítulo 7, dice que Dios le dijo, escóndate en el arroyo de Querit, beberás de sus aguas y los cuervos te alimentarán. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Qué extraño suena este versículo. Pero bien extraño. Un arroyo en tiempo de sequía. ¿Cómo está un arroyo en tiempo de sequía? Seco. Y cuervos. ¿Ustedes saben lo que es un cuervo? Estos eran aves consideradas según la ley impuras, llevándole comida al profeta. Pero aquí aprendemos que Dios es soberano en su provisión, como Él quiere, cuando Él quiere y a quien Él quiere. Y Él usa lo débil y usa lo impensable a veces para mostrar que la vida de sus siervos dependen únicamente de su poder y de su mano. Elías necesitaba ver más allá de del llamado a ser profeta. Él necesitaba entender que él debía ser, primero, un hombre de Dios. Usted necesita ver que usted es más que una esposa, un esposo, un padre, una madre, que usted es un obrero. Usted necesita verse como un hombre y una mujer de Dios. Y por eso el Señor lo lleva allí a Querit, para enseñarle a confiar en su provisión cuando todo parecía imposible, contrario. Ahora, Dios le dijo a él claramente, sí, habrá sequía, todo estará seco, pero yo te voy a sostener, yo te voy a alimentar, yo tendré control de todo y me encargaré de ti. Elías, ¿qué hizo? Obedeció, se fue al arroyo, esperó y confió en Dios. ¿Has pensado en esas sequías espirituales? ¿O estás pasando ahora por alguna sequía espiritual, material o emocional en tu vida? ¿Has sentido que Dios se ha escondido de ti? Que no lo ves, no lo sientes, no sabes si está cerca de ti. Saben, el salmista, en el Salmo 42, veían como muchos preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Pero su propia alma les respondía. ¿Pueden decirlo conmigo? Espera en Dios, porque aún he de alabarme. Y esa es la fe a la que nos aferramos, mis queridos hermanos, porque conocemos acerca de la providencia divina de nuestro Dios. Aunque falte todo, Cristo es suficiente, siempre. Dios nunca abandona a los suyos. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, el Señor es nuestro sostén en todo tiempo, no importa cuán difícil sea el momento, amados hermanos, no importa si parece que Dios está lejos, no te desesperes, Él está contigo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú estás en Cristo Jesús, entonces Él no te abandona, como el pastor no abandona sus ovejas. Alégrate en tu Dios, clama a Él como Él pide, clama a mí y te responderé. Así como Elías aprendió a vivir seguro en esa protección y en esa providencia de Dios, también nosotros podemos aprender, hermanos, a que la fe verdadera no se mide por la abundancia de las cosas que tenemos, sino se mide precisamente en la sequía
en la sequía. ¿Qué hacen los Elías de Dios en medio de la sequía? También permanecen obedientes a su Dios. Dice la palabra de Dios que vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y luego le dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hermanos, los Elías de Dios son obedientes en medio de las pruebas. Él solo siguió las órdenes de Dios. Y aquí vemos un detalle impactante. Cuando el arroyo se secó, cuando los cuervos dejaron de darle el alimento, Dios no lo liberó de la sequía. Lo envió más lejos todavía. Y lo envió a Sarepta de Sidón a depender de una viuda pobre. Tampoco esto tenía sentido. Pero ¿qué hizo Elías? Dice la palabra que se levantó y fue. Él sabía que Dios le iba a sostener, no solo a él, sino también a la viuda. Hermanos, se levantó y fue sin quejas, sin excusas, sin resistencia. Simplemente obedeció. Amados, por un momento miremos el Nuevo Testamento y quiero que noten cómo el apóstol Pablo le habló a la iglesia en un tiempo tan difícil, en que obviamente estaban siendo perseguidos, las familias muy preocupadas, y él les dijo a estos hermanos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué les parece? Las pruebas, del tamaño que sean, no las debemos de ver como cosas extrañas en este mundo, ¿no? Sepa, hermano, que las pruebas a los hijos de Dios no lo destruyen. No lo destruyen. A los hijos de Dios las pruebas los purifica. Esa es la obra de Dios. ¿Qué harías tú cuando las cosas se compliquen en tu vida? Recuerdan que les dije que la fe no se mide cuando los arroyos fluyen con mucha agua. Se miden realmente cuando se seca. Las pruebas son usadas por Dios para ir perfeccionándonos, amados hermanos, para que seamos más semejantes a Cristo. No se desanime, amado hermano, en las pruebas, en las dificultades. Cada situación, por difícil que sea, es una oportunidad para nosotros crecer en nuestra relación con Dios y descubrir más acerca de Él y de su fidelidad. Los hombres y mujeres de Dios, cuando los arroyos se secan, siguen adelante, obedecen aunque duela, confían aunque no se entienda el porqué de las cosas. Los Elías de Dios son obedientes en medio del proceso. ¿Sabe usted que hay un proceso? Llámele como usted le quiera llamar, un proceso divino, un proceso de Dios. Yo quiero que en breve veamos algo de la historia de Job. Yo creo que nos ilumina un poco en esta verdad. Todos sabemos que Job posiblemente sea el hombre que más prueba, que más sufrió en este mundo, que más cosas les cayeron encima una detrás de otra, ¿no? Ustedes lo saben, perdió a sus 10 hijos. Yo no sé lo que es perder a 10 hijos, ni a uno. Perdió todos sus bienes. Y si esto fuera poco, perdió su salud. No, yo voy a decir algo más. Si eso fuera poco, yo quiero que ustedes miren cómo la mujer lo trató, o mejor dicho, lo maltrató.
Lean conmigo este versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérate. Yo creo que si hubiéramos sido uno de nosotros latinos, hispanos, le hubiéramos dicho: sí, yo creo que de tener a una mujer como tú a mi lado es mejor morirse. Pero miren lo que él le dijo, aquí donde está el asunto. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas o estúpidas, así has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¡Wow! Tremendo. Y por eso dice la palabra que en todo esto, dice que no pecó él con sus labios. En medio del dolor, porque piense por un momento en todo lo que él estaba sufriendo. Job responde con una extraordinaria humildad y reverencia. ¡Wow! Y no pecó. Quiero que sepan que la humildad y la obediencia van juntas. La humildad y la obediencia van juntas. Gente que dicen que fueron humildes o que están siendo humildes, pero no están siendo obedientes. La humildad y la obediencia van juntas. Y es lo que va en medio del proceso. Y es lo que nos ayuda a nosotros a ver más profundamente y conocer más profundamente a Dios. Como ocurrió con Job. Y después saben que fue bendecido enormemente. Dios le volvió a dar 10 hijos, 7 hijos varones y 3 hijas hembras. Lo interesante de esto es que no menciona algo bien raro. No menciona los nombres de los varones, solo los de las hembras, pero cuando usted lee a continuación, dicen que eran las mujeres más hermosas del mundo, sobre toda la tierra. Así que por eso creo que las mencionan los nombres. Fue bendecido con bienes, con riquezas, con familia. Pero se mantuvo en el proceso, fiel y obediente a Dios. Se cuenta que un famoso violinista fue a hacer su concierto musical. Y apenas el hombre comenzaba a tocar su violín, se le revienta una cuerda de su violín. Imagínense ustedes. La gente pensaron, bueno, aquí se acabó el concierto, ya terminó la música. Pero él continuó tocando, hermanos. Continuó tocando con sus 3 cuerdas. Y al final, la ovación fue aún mayor. La lección es muy sencilla. La obediencia en el proceso, querido amigo, querido hermano, nos lleva a conocer a Dios más profundamente, como el violinista que allí estuvo tocando con 3 cuerdas. Esa obediencia seguía produciendo las melodías en las manos del maestro. Y me encantan las palabras al final de la historia del proceso de la vida de Job, porque entonces al pasar este proceso en esa forma, dijo: de oídas te había oído, conocía de ti, incluso adoraba a Dios todos los días. Pero él dice: mas ahora mis ojos te ven de una manera más cerca, de una manera más íntima, de una manera más preciada. Ahora Job estaba como refinado, amados hermanos, como Dios quiere hacer con nosotros. Refinados como la plata. Se cuenta que ya hace tiempo algunas damas se reunieron en cierta ciudad para estudiar precisamente un pasaje en la Biblia, es decir, en Malaquías capítulo 3, versículo 3. Yo quiero que ustedes lo lean conmigo, pero quiero que subrayan la palabra sentará.
Fíjese, vamos a leerlo todo, dice. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Bueno, después de leer este pasaje, las damas hablaron un poco, pero una de las señoras propuso visitar precisamente a un platero para aprender acerca del proceso de refinar la plata. Y fueron, y después de que el platero hubiera descrito completamente cómo era el proceso, esta señora, la más interesada, la que sugirió ir allí, le dice: Señor, una curiosidad más. Yo noté que usted se sentó todo el tiempo. Ese siempre usted lo hace, es el proceso para refinar la plata. Él le contesta: oh sí, señora, debo sentarme con mi ojo fijado constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede el grado más leve, la plata será dañada. Ella se quedó con eso en la mente, y cuando ya se iban no pudo resistir más otra pregunta, y se detiene, se da la vuelta y dice: Señor, pero ¿cuándo usted entonces sabe que el proceso está completo? Y él le dice: muy sencillo, yo estoy fijándome en ella, y cuando yo puedo ya ver mi rostro, mi imagen en la plata, es cuando se termina el proceso de refinación. Créanme, mis queridos hermanos, Dios tiene un proceso, y siempre es para bien, y siempre es para que la imagen de Cristo sea vista en nosotros. Muchos sirven a Dios en tiempos de abundancia, pero cuando vienen los tiempos de escasez, se alejan. No permanecen fieles y firmes en medio de la incertidumbre, en medio de la escasez, en medio del dolor. Tenemos que saber que podemos confiar en el Dios que nunca abandona a los suyos. En los años de ministerio he visto a personas que han estado en el ambiente de la iglesia y han sido muy bendecidos, pero cuando los arroyos se secan en su hogar, en su matrimonio, en su familia y aún en la iglesia, se pierden, se van. El proceso, mis queridos hermanos, nunca es un accidente. Es el crisol donde Dios te purifica, donde te revela que Él es real, que Él está cercano, que Él es fiel. Hermanos, permítanme concluir. Elías no fue llamado solo a ser profeta, sino a ser un hombre de Dios. Es decir, en cada etapa, en el arroyo seco, allí con los cuervos, con la viuda pobre, Dios lo estaba refinando. Dios lo estaba formando, no solo como profeta, sino como hombre de Dios. Así también contigo, así también conmigo, querido hermano, querida hermana. Dios no te ha olvidado. Él está usando cada sequía, cada prueba, cada proceso para refinarte como la plata, hasta que la imagen de Cristo se refleje en ti. ¿Qué hacen los Elías de Dios cuando los arroyos se secan? No se rinden, no abandonan su llamado, permanecen seguros, permanecen obedientes a su palabra. Si hoy estás en medio de alguna sequía espiritual, amado hermano, amada hermana, en alguna sequía emocional, alguna sequía
económica, quiero que sepa que no es el fin, es el horno de Dios. El gran platero está sentado fijamente vigilando con amor hasta que pueda ver su imagen en ti. Sepas que el mismo Dios que sustentó a Elías en el arroyo y en Sarepta es el Dios que sustenta a su pueblo hoy en Cristo Jesús. Hermanos, Él es fiel. Nuestro Dios es digno de toda confianza, porque Él es nuestra roca eterna y nuestro proveedor fiel. Amén.